Dios les bendiga en esta noche. Damos gracias al Señor que nos permite una vez más poder reunirnos a través de esta plataforma, confiando en que será una noche en la cual el Señor pueda hablar a nuestra vida por medio del Espíritu Santo de Dios. Nuestra iglesia está localizada en la carretera 486, kilómetro 0.7, en el barrio Zanja de Camuy. Y estamos ya celebrando servicios presenciales cada domingo en nuestra congregación con las estrictas medidas de seguridad por razones del COVID-19 que todos conocemos. Puedes visitar nuestras plataformas, nuestros medios digitales, nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, tenemos nuestro canal de YouTube, todo con Alianza de Camuy. Y puede visitar nuestra página de internet en su nuevo diseño, alianzadecamuy.org. Ahí puede también registrarse a nuestros servicios presenciales en el botón de registro. Puede ver nuestro blog, Rincón del Pastor, leer nuestros últimos artículos. El más reciente se titula La Gloria de Dios, lo escribí el pasado fin de semana y está en la página desde el sábado, así que le invitamos a que tome su tiempo y que pueda leer estos artículos. También, si se ha fijado, en tiempos más recientes estoy escribiendo una meditación más corta, se llama La Hora del Café. Una de nuestras jóvenes pues me sugirió esa meditación y entonces pues estoy escribiéndola los martes y los jueves a las 3 de la tarde. Así que la puede visitarlo ahí. Ayer no escribí porque ayer estaba celebrando mi cumpleaños y aprovecho esta oportunidad para agradecerle a todos los mensajes, las llamadas, los textos. Ahora estoy en Facebook y eso fue una locura total. Yo pues por novato que soy en Facebook, en mi primer cumpleaños en Facebook yo creo que contesté todos los mensajes, no con un like solamente, sino que los contesté la mayoría de ellos. Y pues tuve un rato bastante largo, varios ratos bastante largos haciendo eso y pues fue una locura total. Así que le agradezco a todos los detalles. Todavía ahorita me llamaron una familia amada de la iglesia y me cantaron Happy Birthday en combo. Así que ellos deben estar en sintonía. Así que gracias a todos por su muestra de cariño hacia este servidor. Y damos gracias a Dios pues por un año más de vida. Y nada, seguir para adelante con lo que Dios tiene para este servidor, para mi familia, para la iglesia. Les decía que estoy escribiendo una meditación nueva, se llama La Hora del Café, la va a encontrar los martes y los jueves, ya de mañana está escrita, va a subir a las 3 de la tarde, así que la idea es que usted tenga una taza de café a las 3 de la tarde, esté sentado en algún lugar cómodo, la hamaca, en algún lugar que usted acostumbra a estar, o si está en el carro, pues con mucho cuidado, quizá no tenga el café, pero a las 3 de la tarde, La Hora del Café la va a encontrar, por ahora la va a encontrar en nuestra página, en la página de la iglesia Alianza de Camuy, y también pues en la página personal, y la idea es que más adelante la podamos también tener en nuestro site de internet alianzadecamuy.org. Así que se llama La Hora del Café, martes y jueves de 3 de la tarde a las 3 de la tarde, usted con su tacita de café en mano, y entonces va a poder leer esa meditación, y la idea es que pueda reflexionar en ella y que pueda pues, ser un tiempo de bendición para su vida. Recuerde que mientras damos el mensaje esta noche puede escribirnos en los comentarios. Si tiene una petición de oración, puede escribir en nuestros comentarios esa petición. Miñi va a estar tomando nota y al final estaremos orando por cada una de esas peticiones, confiando en el poder de la oración, que la oración del justo puede mucho y que esas oraciones llegarán delante del trono alto y sublime de Dios y Dios tocará las vidas para la gloria y la honra de su nombre.
Hace un par de fines de semana atrás estuvimos tomando el entrenamiento de cultura de discipulado y fue un tiempo precioso. Si yo fuera a describir ese entrenamiento con una palabra, sería la palabra intenso. Fue un tiempo bien intenso, 12 horas, con mucha enseñanza, mucho aprendizaje, muchos principios. Estas enseñanzas de cultura de discipulado pues nos ha ayudado a nosotros pues ver cuál es la situación actual de nuestra iglesia. Vimos nuestros progresos, vimos nuestras batallas, vimos nuestras frustraciones, vimos nuestros fracasos y aprendimos muchas cosas durante todo este tiempo y estamos pues confiando en que va a ser un tiempo hermoso en el Señor y a través de este tiempo pudimos aprender cosas que estamos haciendo bien, cosas que nos faltan por hacer, cosas que quizás estamos haciendo a mitad o en partes. Una de ellas precisamente es el discipulado como tal en la iglesia. A través de este entrenamiento de cultura de discipulado, pues pudimos apreciar que realmente nosotros estamos recibiendo, diría yo, que me gustan los números, una tercera parte de el discipulado como tal para cada uno de nuestros hermanos y lo que estamos recibiendo es la parte de la información según aprendimos en el entrenamiento. Estamos recibiendo toda la información que viene de la palabra del Señor, sana doctrina, palabra de Dios, a través de nuestras escuelas bíblicas, a través de nuestras clases de discipulado 101, 201, 301 y 401. Esa es nuestra ruta del discipulado. Estamos recibiendo la información, estamos recibiendo la enseñanza, pero aprendimos durante este fin de semana, hace par de fines de semana atrás, que eso no es todo el proceso dentro de una cultura de discipulado. Eso es solamente un ángulo del triángulo, es la información. Y nosotros tenemos que acompañar esa información con otros pasos. Y ahí pues es que donde tenemos que trabajar a la vez que implementamos esta cultura de discipulado. Un ejemplo rápidamente antes de entrar al mensaje es lo que enseñamos sobre la oración. Nosotros tenemos clases de oración que hablamos sobre la oración, la clase 201, Descubriendo mi madurez espiritual. A una de esas clases habla completamente sobre la oración, los tipos de oración, cómo es que se deben de llevar a cabo, cuál es el énfasis en la oración, las partes de la oración, los tipos de oración, qué cosa debo hacer, qué cosa no debo hacer, qué postura debo de tomar. Y todo eso lo enseñamos en una de las clases, la clase 201. Pero ahí damos toda la información, estamos enseñando y es una información correcta, es una información de sana doctrina, pero en muchas ocasiones cuando nosotros cuando damos esas clases es con la expectativa que una vez que las personas tomen las clases, pues comiencen una vida de oración. Y en muchas ocasiones pues eso no se puede dar porque quizás no tienen el modelaje para así hacerlo y tienen toda la información pero no tienen el modelaje. Y en cultura de discipulado lo que se enseña es que hay un discipulador que una vez la persona recibe esta información valiosa, entonces ese discipulador va a estar de tú a tú con ese hermano, con esa hermana, y va a cogerle o va a tomarle de la mano y van a orar juntos y van a tener periodos de oración juntos. Así que no solamente está recibiendo la información, sino que de parte de un discipulador está siendo discipulado, valga la redundancia, en el tema de la oración. Están orando juntos. Ahora no solamente es la teoría, ahora en práctica están orando juntos, están tomando tiempo de oración, están orando por sus peticiones, están orando por aquellas cosas en las que ellos quieren que Dios obre en cada una de sus vidas. Y así en ese proceso de discipulado, solamente estoy hablando sobre el tema de la oración. Claro, hay muchos aspectos en la vida cristiana. Pues la persona va a estar viendo a otra persona orando juntamente con él y va a estar aprendiendo con esa persona. Ese no fue el caso de los discípulos, yo pregunto en esta noche. Los discípulos habían estado con Jesús mucho tiempo y llegó un momento determinado en que ellos dijeron: Maestro, enséñanos a orar.
Y entonces Jesús tuvo que explicarle y por supuesto tenían todo el modelaje de Jesús que se levantaba temprano a reunirse con su Padre Celestial a orar. Y los discípulos no solamente tenían la información, sino que también tenían el modelaje de Jesús, que en ese momento servía no solamente como su maestro y como su Señor, sino también como el discipulador de sus discípulos. Una vez ya Jesús no está con ellos, entonces ellos tienen que innovar, orar ellos solos, solitos, ya que Jesús no estaba con ellos. Y ese es otro proceso de la oración, es el proceso de que podemos entonces, ya una vez el discipulador no está con nosotros, podemos entonces nosotros por nuestra propia fuerza, nuestra propia iniciativa, comenzar una vida de oración saludable y así poder mantenerme. Así que es un proceso completo. El discipulado tiene 3 ángulos, ese triángulo del discipulado, y es algo pues en que como iglesia queremos entrar. Y de nuevo pues fue un fin de semana bien intenso y ya estamos pues programando para volver a reunirnos con los líderes que estuvieron allí presentes y comenzar a preparar un plan estratégico en cultura de discipulado para eventualmente compartir juntos con otras iglesias que ya están implementando este modelo de cultura de discipulado. Así que a la iglesia le pido que ore mucho por lo que estamos haciendo, que ore mucho por el equipo pastoral, el cuerpo de líderes, el grupo núcleo, que son los que van a estar inicialmente envueltos en este proceso, y que luego poco a poco y paso a paso vamos a ir entonces involucrando a toda la iglesia en cultura de discipulado. Bien, así las cosas. Quisiera entonces, antes de comenzar, aprovechar y quizás dar los anuncios, recordarle a los jóvenes que el viernes van a estar reuniéndose los jóvenes CSI en sus respectivas células a través de la plataforma Zoom. El domingo continuamos nuestra serie de los 40 días de oración. Entramos en un tema nuevo. De hecho sería el último tema dentro de estos 40 días de oración. Sería la sexta, el domingo iniciamos la sexta y última semana dentro de este proceso de los 40 días de oración. Así que vamos a estar celebrando nuestro servicio y por supuesto vamos a estar introduciendo ese tema. Les recuerdo que puede ver los devocionales todos los días. Los estamos enviando por WhatsApp, lo estamos enviando por Facebook, lo estamos enviando por Twitter. Ahora mismo estamos en la semana número 5 con el tema de personas marginadas. El devocional de hoy estuvo muy interesante, hablando sobre las personas con situaciones especiales y cómo nosotros pues debemos de, como iglesia, ver las mejores maneras en que nosotros podemos llegar a estas personas que son gente vulnerable y que quizás no es una tarjeta de las iglesias hoy día tratar de alcanzar a este grupo de personas. Y pues por eso es que en esta serie de los 40 días de oración se le llama personas marginadas, y estuvo muy interesante el devocional de hoy, un tiempo de oración por eso, y para que como iglesia nosotros podamos capacitarnos y prepararnos más para poder llegar a ese tipo de personas. Yo pensaba mientras hacía el devocional qué bueno sería nosotros ahora que estamos en los medios digitales, que estamos en las redes, en nosotros quizás poder tener, quizás en la iglesia, ¿verdad? Sería un poco más difícil, pero a través de las redes, aunque no imposible, pero ahora que estamos a través de las redes, quizás tener una persona capacitada para poder estar con nosotros dando, ¿verdad?, el servicio en señas, ¿verdad?, que tuviéramos una persona adiestrada, capacitada. Y ahora que nosotros estamos en los medios digitales y que estamos transmitiendo todos los cultos, quizás en la iglesia como tal no tengamos una persona de la comunidad sorda, pero a través de las redes sí pudiéramos tenerla, y que nosotros pudiéramos tener una persona capacitada en el área de las señas
estuviéramos llegando a una comunidad vulnerable de necesidades especiales, pero que también sería de bendición para ellos. Y sabemos que hay iglesias que lo hacen, quizás iglesias, ¿verdad?, de mayor, estas mega iglesias, como le decimos, pero quizás son oportunidades que pudiéramos explorar como iglesia local, y estos devocionales pues nos confrontan con la realidad de que hay personas que en nuestra sociedad que quizás pues están, pues como dice el mismo tema de la semana, personas que son marginadas. Así que pues vamos a continuar durante esta semana tratando estos devocionales. Recuerde WhatsApp, Facebook, Twitter, ahí van a recibir los devocionales en nuestras respectivas páginas. El tema de la semana que viene, como es el domingo, es el tema de las misiones. Así que pues vamos a entrar a un tema que nosotros como Alianza Cristiana y Misionera pues nos encanta, es el tema de las misiones, y con eso vamos a estar arrancando el próximo domingo. Esto nos va a llevar a un cierre. Es un domingo que le hemos añadido a estos 40 días de oración, porque los 40 días de oración terminan realmente en la semana. El día 11 de febrero es que termina finalmente los 40 días, eso es el jueves que viene. Ahí termina finalmente los 40 días, pero el día domingo vamos a tener entonces un culto de celebración en grande para celebrar estos 40 días. Y vamos a estar pues teniendo un servicio de celebración, y vamos a añadirle a ese servicio de celebración la oportunidad de celebrar también, valga la redundancia, la Santa Cena. Así que va a ser una fiesta en grande. Vamos a celebrar los 40 días, el cierre de los 40 días que hemos comenzado el año, y vamos a también a tener la Santa Cena, sería la primera del año. Así que si usted está registrado en el servicio, que ya es un servicio que está ya con el cupo ya del 30%, está lleno, pues va a poder tomar la cena en el templo. Pero a los hermanos que no se han podido registrar, pues les invitamos a que durante ese día, eso es el 14 de febrero, usted pueda preparar su propia mesa en su hogar y con su familia, y entonces tomar el pan y la copa en su hogar juntamente con nosotros mientras estemos transmitiendo el servicio en las redes. Así que eso es lo que estamos pues lo que tenemos para las próximas semanas. Bien, pues vamos entonces a entrar al mensaje de la noche, y les invito a buscar su Biblia en el capítulo número 17 de los Hechos. Continuamos esta serie de los Hechos de los Apóstoles. Hoy estamos en el episodio número 26. El episodio número 26 de esta serie de los Hechos que comenzamos el año pasado en enero y que estamos continuando durante el inicio de este año 2021. Vamos al capítulo 17. Ahí vamos a ver un pasaje o dos pasajes completos. Hasta el verso 15, pero inicialmente vamos a leer del 1 al 4, versículos del 1 al 4, y luego vamos a leer el 12. Tenemos una palabra de oración, y entonces arrancamos por ahí para abajo hasta donde el Señor nos lleve en esta noche. Recuerde que puede anotar en los comentarios sus peticiones de oración. Vamos a estar orando al final del mensaje por cada una de estas peticiones. Hechos capítulo 17, versos del 1 al 4, y luego leemos el 12. Dice así la palabra del Señor: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Verso 4: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas.
Y el verso 12 dice así: así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche porque a través de esta plataforma digital podemos llegar a las vidas que en esta noche están en sintonía y que más adelante verán este servicio grabado. Gracias por la oportunidad de hablar tu palabra, Señor. Te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Que esta palabra hoy predicada, Señor, pueda tocar las vidas, pueda tocar los corazones, pueda tocar las mentes. Que tu Espíritu Santo la haga germinar, Señor, y que pueda dar fruto en abundancia para la gloria y la honra de tu santo y tu bendito nombre. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado el mensaje de la noche Alboroto en Tesalónica y en Berea. Alboroto en Tesalónica y Berea. Y entonces continuamos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Recuerde, mientras estudiamos toda esta serie, y cada vez que algún miembro de nuestro equipo pastoral predica alguno de estos mensajes, o nuestra hermana Elba, que también ha predicado y que va a seguir predicando, tener siempre constancia que aquí estamos hablando sobre todas las cosas de la obra poderosa del Espíritu Santo en medio de los inicios de la iglesia, no solamente en Jerusalén, sino ahora a través de todos los lugares donde se estaba expandiendo el Evangelio. Y hoy vamos a ver un poco hacia el occidente, de donde habían estado últimamente el apóstol Pablo y sus discípulos. Es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue siendo el protagonista aquí. Pablo está siendo guiado por el Espíritu Santo. Silas está siendo guiado por el Espíritu Santo. Timoteo está siendo guiado por el Espíritu Santo. Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, está siendo guiado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el protagonista de todo lo que está ocurriendo aquí. Entonces nosotros tenemos que ver todos estos escenarios que se están dando desde esa perspectiva, que a los lugares que el apóstol Pablo está yendo es porque el Espíritu Santo lo está llevando, que si personas se están convirtiendo es porque el Espíritu Santo está tocando esos corazones, que vidas están siendo transformadas es porque el Espíritu Santo está transformando esas vidas. Si ellos tienen que salir apresuradamente del lugar donde están, es porque el Espíritu Santo también les está guiando a que así lo hagan. Siempre vamos a ver una constancia del poder del Espíritu Santo en medio de la obra de la iglesia en este preciso momento. Así que eso es lo que tenemos que ver. Y ese Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo que obra hoy en la iglesia nuestra y en toda la iglesia donde se predica la sana doctrina y donde la persona del Espíritu Santo forma parte esencial del culto, de la adoración en la iglesia. Es el Espíritu Santo. Como decimos en el distrito, uno de nuestros valores es, hablando sobre el poder del Espíritu Santo, es que la iglesia no existiría si no fuera por el Espíritu Santo. La iglesia es un milagro por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos viendo constantemente en el libro de los Hechos, que como ya hemos dicho en múltiples ocasiones, también se le conoce como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Así que Pablo y compañía están en medio de su segundo viaje misionero, y durante este viaje misionero el apóstol Pablo hizo énfasis en llegar a ciudades que tuvieran un centro de operaciones o un centro de comercio grande, centros administrativos, lugares donde él pudiera llegar a ese lugar y pudiera entonces moverse a diferentes regiones. Eran lugares como céntricos de mucha operación, de mucha gente, que él pudiera localizar las áreas donde él acostumbraba ir, y vamos a ver esta noche eso,
y entonces él pudiera comenzar a mover sus fichas para que el Evangelio pudiera seguir llegando a cada lugar, a cada rincón. Así que ese era algo que el apóstol Pablo procuraba hacer en cada uno de sus viajes. Se esforzaba para llevar el Evangelio a estas ciudades que tuvieran grandes centros de operación. Así que desde Filipos, que fue donde el pastor Cristian nos dejó en la última intervención, el apóstol Pablo entonces se dirige hacia Tesalónica, no sin antes atravesar por Anfípolis, que era más o menos un día de viaje caminando, y también a través de la ciudad de Apolonia, que también era más o menos como un día de caminata. Eran ciudades cercanas, eran hacia el occidente, de donde estaban, de donde venían de Filipos, y de nuevo pues eran ciudades más o menos cercanas, un día de viaje llegaban a cada una de ellas. Ambas ciudades, tanto Anfípolis como Apolonia, eran ciudades que carecían de sinagogas, y como carecían de sinagogas, pues no había muchos judíos en esos lugares. Así que estas ciudades, básicamente, lo que la Biblia registra es que el apóstol Pablo atravesó estas ciudades para llegar a Tesalónica. De seguro utilizó estas ciudades solamente para pernoctar, para entonces continuar hacia donde de nuevo el Espíritu lo estaba guiando, que era hacia la ciudad de Tesalónica. En términos de la ciudad de Tesalónica, un poquito más distante de las otras ciudades que acabo de mencionar, estamos quizás hablando ya de un día y medio a 2 días de caminata del apóstol Pablo para llegar entonces a la ciudad de Tesalónica, que era su destino en este momento. Tesalónica, wow, una ciudad impresionante. Le animo a que lea sobre esta ciudad, la ciudad de Tesalónica en tiempos bíblicos. Era una ciudad donde el tráfico marino se unía con el tráfico terrestre. Además, Tesalónica era un centro de comercio. No solamente era un centro de comercio, sino que en los días del apóstol Pablo era la capital de Macedonia, y también servía como un centro administrativo para toda la provincia. Así que Tesalónica era la ciudad perfecta, donde el apóstol Pablo podía entonces llegar y continuar predicando el Evangelio de Jesucristo. Ahora veamos el versículo número 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Resalto aquí la frase para iniciar como acostumbraba. Y lo que quiere establecer el texto es que el apóstol Pablo pues tenía una manera de obrar, un modus operandi. Llegaba a la ciudad, y una vez llegaba a la ciudad, buscaba la sinagoga. ¿Dónde está la sinagoga? Ese era el lugar a donde él quería llegar. ¿Por qué? Quería él llegar a la sinagoga porque allí iba a encontrar judíos. Y aunque conocemos al apóstol Pablo como el misionero o el evangelista de los gentiles, la realidad es que cuando él llegaba a esta ciudad, lo primero que él procuraba era llegar a la sinagoga porque allí iba a encontrar judíos. Era un modo como para empezar, como para comenzar. ¿Por qué? Pues de alguna manera u otra, judíos que estuvieran en sinagoga eran gente que estaban adorando a Dios, que conocían al Dios todopoderoso, que habían leído sobre lo que había ocurrido con el pueblo, su transcurso por el desierto, habían oído hablar sobre los profetas, y por supuesto, más importante aún, las profecías que tenían que ver sobre Cristo, sobre el Mesías. Así que era como un punto de partida. Llegaba a una ciudad grande, buscaba la sinagoga, allí iba a encontrar judíos y ahí iba a comenzar. No era que llegaba allí entonces a echar a todo el mundo hacia el lado, sino que el apóstol Pablo esperaba su turno al bate, y una vez pues que los líderes de la sinagoga pues pudieran reflexionar sobre lo que estuvieran reflexionando, entonces el apóstol Pablo tomaba su turno al bate y comenzaba a hablar el Evangelio. Dice el texto que él estuvo ahí 3 semanas, 3 días de reposo, son 3 sábados, 3 días de semana.
tres sábados, 3 semanas, y estuvo con ellos compartiendo el Evangelio. Es difícil pensar que él solamente estuvo ese tiempo allí. Y es difícil pensar eso porque hay varios textos, y vamos a ver algunos, que sugieren pues que él de alguna manera u otra, él tuvo que estar más tiempo allí en Tesalónica. Por ejemplo, si nosotros vamos a Filipenses 4:16, nosotros vamos a encontrar de dónde el apóstol Pablo venía antes de llegar a Tesalónica. Venía de Filipos. Y allí había tenido un impacto poderoso la palabra del Señor. Y ya la iglesia estaba siendo plantada, pero no solamente estaba siendo plantada, sino que la iglesia comenzó a ayudarle al apóstol Pablo en su sostenimiento. Así flash, el apóstol Pablo salió de Filipos, llega a Tesalónica, ya vemos una iglesia de los filipenses ayudando económicamente para sostener al apóstol Pablo. Dice Filipenses 4:16, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez, o sea que en múltiples ocasiones, aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Así que el apóstol Pablo se recordaba muy bien de la manera en que la iglesia en Filipos le había ayudado aún mientras él estaba en Tesalónica. Así que esa es una manera en la cual podemos ver que él tuvo que haber estado más de 3 semanas en Tesalónica. De hecho, si buscamos Primera de Tesalonicenses, y yo le animo también a que lea Tesalonicenses, especialmente Primera de Tesalonicenses, pueden leerla ambos, son cartas muy cortas. Una vez hemos tenido este estudio en esta noche porque va a poner en perspectiva lo que el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses, porque viene a raíz o surge a raíz de esta situación que estamos hoy hablando aquí en este estudio de esta noche. Así que les dije Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, dice así: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos. O sea, él no quería hacer una carga para los tesalonicenses. Por un lado, tiene a los filipenses que le están ayudando económicamente, y por otro lado, él está diciendo a los tesalonicenses que él no quiere ser una carga para ellos. Como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Así que de una manera el apóstol Pablo, para sostenerse él mismo, trabajaba de día y noche, y mientras hacía eso también predicaba el evangelio de Jesucristo. Así que seguramente él predicó por 3 semanas, sí, en la sinagoga. Sin embargo, él continuó su ministerio yendo a otros lugares de esta ciudad de Tesalónica, como vamos a ver más adelante. ¿Para qué entonces? Bueno, en la sinagoga, ¿a quién iba a encontrar? A los judíos, como ya hemos dicho anteriormente, pero él quería también llegarle a los gentiles, y para llegarle a los gentiles él sabía que él tenía que salir de la sinagoga para poder llegar a los gentiles. Y dice el verso 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Así que ya comenzamos a ver en el verso 4 cómo la iglesia en Tesalónica va desarrollándose en sus inicios. Ahora, el mensaje del apóstol Pablo era un mensaje claro y contundente una vez él llegaba a la sinagoga. Formaba 3 aspectos. En primer lugar, él quería mostrar que el Cristo que Jesús era el Cristo, era el Mesías. Lo segundo, que a través de su muerte y resurrección, él habría cumplido cada una de las profecías mesiánicas que aparecían en las Escrituras y que los asistentes a la sinagoga, pues obviamente conocían. Así que ese era el mensaje esencial del apóstol Pablo según él llegaba a cada una de las sinagogas. ¿Cuál fue el resultado de esa campaña inicial del apóstol Pablo en
estas visitas que hizo a la sinagoga, pues el versículo 4 que leímos nos habla y nos dice que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres notables no pocas. Ahora, en ese resultado que dice el versículo 4, el apóstol Pablo resalta un contraste, y ese contraste es entre los judíos evidentemente y entre los gentiles. ¿Qué dice de los judíos? Bueno, de los judíos él dice ahí, algunos de ellos creyeron. Algunos de ellos creyeron. Pero ¿qué dice de los gentiles? De los gentiles dice, de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Así que él hace un contraste en términos de lo que fue el resultado de esta campaña evangelística de 3 semanas allí en la sinagoga, y ese fue el resultado. ¿Qué nos deja ese resultado? Pues ese resultado nos deja el perfil de la iglesia naciente en Tesalónica. ¿Cuál era ese perfil? Ese perfil iba a ser una iglesia con pocos judíos y predominantemente gentil en carácter. Ese era el perfil que se estaba formando en la iglesia naciente en Tesalónica. De nuevo, pocos judíos y, por otro lado, predominantemente gentil en carácter. Pero no solamente esto, sino que él especifica que las mujeres eran, ahí menciona nobles, en otras versiones menciona prominentes. Así que estamos hablando de mujeres que ocupaban posiciones de liderazgo en la ciudad de Tesalónica, o eran mujeres que eran esposas de hombres que trabajaban en el gobierno. Así que ese es el perfil de la iglesia que se está formando en Tesalónica. Ahora, ¿qué ocurrió una vez el evangelio comienza a predicarse? ¿Qué ocurrió una vez el poder del Espíritu Santo está en medio de esta iglesia naciente en Tesalónica? ¿Qué ocurrió cuando las personas comenzaron a abrazar la fe en Jesucristo? ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió lo que usualmente ocurre cuando hay un avivamiento: oposición. Dice la palabra que se llenaron de celos. Se llenaron de celos. Dice el verso 5. Se llenaron de celos. ¿Y qué son celos? Celos son una obra de la carne. Si nosotros vamos a Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, vamos a ver una lista que el propio apóstol Pablo le enumera a la iglesia en Galacia, que hace un tiempo atrás estudiamos. Y él hace una lista de obras de la carne, y una de las que menciona son los celos. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, etcétera. Una lista. Y celos está incluida en esa lista del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas. Y celos fue lo que los judíos y quizás líderes de la sinagoga comenzaron a sentir. Una vez el apóstol Pablo comienza a predicar, el Espíritu Santo comienza a moverse en favor de la iglesia y gente comienza a abrazar la fe en Jesucristo. ¿Y qué nosotros aprendimos mientras estudiamos el libro de los Gálatas sobre las obras de la carne? Nosotros aprendimos mientras estudiamos el libro de Gálatas que a esas obras de la carne no las podemos satisfacer. ¿Por qué no las podemos satisfacer? Porque dice el verso 17 del capítulo 5 de Gálatas: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis conforme lo que querráis.
Así que por eso es que no los podemos satisfacer. Pero Gálatas dice más. Gálatas también dice lo que va a pasar con aquellos que satisfacen los deseos de la carne. Y de nuevo, los celos es una obra de la carne. Y Gálatas nos dice lo que va a pasarle a estas personas. Y dice el versículo 21 que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso está en el versículo 21 del capítulo 5 de Gálatas. Así que las obras de la carne lo que producen es acciones pecaminosas. Y esas acciones pecaminosas te conducen a hacer lo malo, te conducen a hacer aquellas cosas que no son agradables a Dios. ¿Cómo nosotros vemos esta relación en el texto que estamos leyendo en Hechos? ¿Cómo las obras de la carne, en este caso los celos, obraron para que aquellos quienes lo sintieron, aquellos quienes manifestaron las obras de la carne, cuáles fueron sus acciones? Porque al final del día eso es lo que nosotros tenemos que ver en términos de si nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu o estamos siendo guiados por las obras de la carne. Pues el versículo 5 nos dice con claridad. El versículo nos dice, el verso 5 del libro de los Hechos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, ahí tenemos entonces la obra de la carne. ¿Cómo oraron? ¿Qué es lo que estamos hablando? Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Eso es lo que hace la obra de la carne. Lo que hace la obra de la carne es obrar contrario a lo que Dios quiere que nosotros obremos. Así que esta gente se van, entonces, esta gente llena de celos, se van entonces a quizás el peor lugar de la ciudad de Tesalónica a reclutar bandidos, a reclutar gente problemática. ¿Para qué? Para formar una turba, para formar un revolú. ¿Y por qué? Es la pregunta. Porque se llenaron de celos. Porque la predicación del apóstol Pablo le estaba quitando adeptos. Quizás menos gente estaba llegando a las reuniones en la sinagoga. Y esto fue lo que provocó los celos. Si el evangelio, lo que el apóstol Pablo estaba predicando, no hubiera tenido ningún impacto en la sociedad, pues no hubiera sentido celo nunca. Sin embargo, era todo lo contrario. La manifestación del poder del Espíritu Santo, gente abrazando la fe, quizás no estaban llegando ahora a la sinagoga, ahora estaban llegando quizás a los lugares donde se convocaban, y vamos a hablar más sobre esto más adelante. Pero esa era la razón por la cual entonces el pueblo, este grupo de judíos decide entonces reclutar todos estos bandidos para formar entonces una revuelta. ¿Y a dónde llegaron? Llegaron a la casa de Jasón. Primera vez que escuchamos sobre Jasón en las Escrituras. Y eso debe ser algo como que para despertar nuestro interés. ¿De dónde sale este Jasón? ¿Quién es? ¿Por qué la gente llegó allí con el revolú? Pues vamos a hablar de Jasón, pero primero quisiera poner algo en contexto. Aunque quizás ya al principio hice alguna mención ligera sobre lo que quiero mencionar ahora. Yo les dije al principio que cuando Pablo llegaba a la ciudad, y el mismo texto lo dice en el verso 2, como acostumbraba, llegaba a la sinagoga. Pero él no se limitaba a predicar en la sinagoga, sino que él lo hizo también, o lo hacía también en otros lugares. Entiéndase, otros lugares por las propias casas de las personas que le abrían la puerta. Seguramente Jasón escuchó al apóstol Pablo predicar y en algún momento determinado lo invitó hasta su casa.
Y el texto no solamente, y el texto nos sugiere a nosotros también, que no solamente lo invitó a la casa, sino que también le ofreció alojamiento. Porque ¿a dónde fue que llegó esta revuelta? ¿A dónde fue que llegó esta turba? Llegó a casa de Jasón. De alguna manera, aquellos que dirigían esta turba conocían que el apóstol Pablo se estaba quedando en casa de Jasón. Y qué interesante entonces esto. Porque sin lugar a dudas, Jasón tenía que ser un testimonio vivo del Espíritu Santo en la vida del creyente. En el caso de Jasón, él tuvo que haber experimentado el poder del Espíritu Santo. Y para los demás, el testimonio o el ejemplo de Jasón tiene que ser ver lo extraordinario o el poder transformador que tiene el Espíritu Santo en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios y esos son los hechos, eso es lo que hemos venido hablando, predicando o enseñando a través de todos estos estudios y todas estas predicaciones sobre lo que está ocurriendo en el libro de los Hechos. Es el poder del Espíritu Santo. De alguna manera increíble, el Espíritu Santo entró en la vida de Jasón de tal manera que él lo que quería era continuar escuchando el apóstol Pablo. Se ve su hospitalidad. En su hospitalidad es una obra también del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo. Y vemos cómo él entonces abre las puertas de su hogar para que el apóstol Pablo y también aquellos que lo acompañaban, quizás no todos, pero el apóstol Pablo, Silas, Timoteo, que eran quienes mayormente lideraban este grupo, les abre las puertas de su hogar para que él esté allí, para que él les visite. Y mire cómo el apóstol Pablo describe este manifestar, este poder del Espíritu Santo de Dios en medio de la iglesia. En Tesalonicenses, por eso es que les estoy diciendo que una vez tengamos este estudio y lo finalicemos y quizás usted vea la grabación del estudio, usted pueda leer la carta de los tesalonicenses, especialmente la primera, y poner en contexto lo que ocurrió en aquel tiempo en que la iglesia estaba siendo plantada y lo que el apóstol Pablo luego escribió a la iglesia. Y mira cómo él describe cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo. Mira cómo el apóstol Pablo lo escribe ahora a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Mira qué hermoso este pasaje. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y quiero repetirlo porque me encanta, pues nuestro evangelio no llegó. Quizás el pasaje, escuche bien esto, quizás el pasaje más importante de la noche es este. Quizás no es el libro, precisamente el que estamos estudiando, el pasaje completo, los 15 versículos del capítulo 17 del libro de los Hechos. Quizás este es el pasaje más importante para describir, y lo digo para describir porque hay mucha enseñanza que tenemos en el texto en Hechos, de cómo la iglesia nació en Tesalónica, pero para describir el poder y la manifestación del Espíritu Santo, que en esencia es el libro de los Hechos, pues Tesalónica, tesalonicense, cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, es la que lo describe mejor. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, aleluya, y en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El poder del Espíritu, no solamente en palabras, sino en poder.
el poder del Espíritu Santo siendo manifestado en medio del pueblo. ¿Y saben qué? Eso fue la experiencia de Jasón. Eso fue lo que él experimentó. Él abrazó la fe en Jesucristo. Él entregó su vida a él. ¿Y qué sucedió? El Espíritu Santo comenzó entonces a guiarlo. El Espíritu Santo comenzó entonces ahora a controlarlo. Todas sus acciones, todas sus palabras, todos sus gestos eran en términos de lo que el Espíritu Santo estaba obrando en él. Y tal vez dijo: Pablo, ven a mi casa, yo quiero seguir escuchándote hablar sobre Jesús, el Cristo, el Mesías, y si no tienes un lugar a donde quedarte, pues quédate aquí en mi casa, aquí eres bienvenido. Y como el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, allí le cayeron, la turba le cayó allí en casa de Jasón. Y dice el verso 6 en adelante: ellos llegaron allí, pero de alguna manera u otra, pues la información llegó a que para allá se dirigía esta turba, y Pablo y Silas pudieron salir ilesos de allí, de casa de Jasón, pero allí llegaron. Pero no hallándolos, dice el verso 6, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Así que ellos, por hospedarlo, pues pagaron por tenerlos allí. Pagaron pues por ahora, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos vienen los decretos del César, diciendo que no hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón, o sea que tuvo que pagar literalmente, y de los demás los soltaron, los tuvieron que soltar porque realmente a quien ellos buscaban era a Pablo y a Silas, y Jasón pues no tenía mucho que ofrecerles a ellos, así que tuvieron que pagar una fianza, lo más seguro pues algún tipo de castigo o algún tipo de amenaza. Si sabemos que tú los vuelves a hospedar, si sabemos que ellos regresan a tu casa, entonces vas a tener serios problemas. Así que te vamos a dejar ir, paga lo que te estamos pidiendo, te vamos a dejar ir, pero no te metas más en problemas, no los vuelvas a recibir en tu casa. La realidad es que, por lo que el texto relata, Pablo y Silas salieron o los ayudaron a salir de allí de noche, para entonces cuidarlos, protegerlos, y camino hacia el occidente, hacia Berea, era el próximo destino del apóstol Pablo luego que ocurrió estos eventos que acabo de narrarles. Así que se dirige a Berea. Berea le debe haber tomado también como un día y medio, 2 días. Estamos hablando de unos 53 kilómetros de distancia. Llega entonces a Berea. De Berea tengo que decirle un dato muy significante. Quizá el nombre de Berea pues le es familiar con librería bereana. Hay otras hay instituciones teológicas que también llevan ese nombre en algún lado, y es que Berea significa el estudio bíblico serio por los que desean saber lo que Dios dice en su palabra. Repito, Berea significa el estudio bíblico serio por los que desean saber lo que Dios dice en su palabra. Y más adelante vamos a ver por qué tiene ese significado. ¿Y qué hizo Pablo una vez llegó a Berea? Si fuera esto un quiz, usted debería contestar lo mismo de siempre. Digo, no contestar eso, pero debería saber que es lo mismo de siempre. Él se iba a dirigir, una vez que llegara a la ciudad, él se iba a dirigir hacia la sinagoga de esa ciudad. Y dice el verso 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ese era el modo operandi de Pablo. Llegaba a la ciudad,
buscaba la sinagoga, allí iba a encontrar judíos, eran los más cercanos que tenía a conocer de Dios, y de ahí entonces se movía hacia los diferentes lugares a continuar predicando. Ahora bien, los bereanos eran más abiertos, dice la propia palabra, a la verdad de las Escrituras que los hermanos en Tesalónica. Fueron más receptivos, amaban más las Escrituras, las escudriñaban, dice el texto también. Fueron más receptivos. Para ellos las escrituras era algo más que un rollo escrito. Para ellos, los bereanos, era un libro que comunicaba un mensaje divino. Tan es así que dice el texto que día tras día los bereanos examinaban las escrituras para ver lo que enseñaban Pablo y Silas, y no lo hacían porque no estaban de acuerdo con lo que el apóstol Pablo estaba enseñando, no era porque dudaban lo que el apóstol Pablo estaba enseñando, era porque ellos mismos, una vez recibían la enseñanza, ellos mismos querían captar la revelación del mensaje de la palabra de Dios por ellos mismos. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha ocurrido en sinnúmero de ocasiones. Una vez uno escucha un mensaje, una palabra, y uno quizá pues entiende o ese mensaje o esa palabra trae luz a un versículo bíblico que quizá, o un pasaje bíblico que quizá no entendía anteriormente. Sin embargo, yo regreso a ese pasaje bíblico y una vez ya entendiéndolo un poco mejor, ahora yo recibo una iluminación o una revelación mayor a la que ya tenía de ese versículo, de ese texto. En muchas ocasiones hemos dicho, leí este texto y no me decía nada, leí este texto y no me decía nada. O sea, lo escudriñaba y no me decía nada, pero llegó un momento en que sí, que encontré revelación, y eso era lo que procuraban hacer los bereanos a través de la palabra del Señor. Dice el verso 11, y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estas cosas refiriéndose a lo que el apóstol Pablo estaba enseñando a los bereanos. Ellos querían ver por sí solos. No, de nuevo, no era que dudaban lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, no era que no creyeran lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, es que ellos lo querían descubrir por sí mismos. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso? Sí, nosotros tenemos la bendición de escuchar predicadores y demás. Ahora mismo está conectado el reverendo Luis Felipe Sayers desde Paraguay y nos está enviando saludos, bendiciones para él, y les estamos enviando refuerzos desde Puerto Rico para Paraguay ya pronto, así que nos gozamos con eso. Pero qué bueno es que nos tengamos predicadores y maestros que nos enseñan la palabra, pero qué maravilla es que nosotros mismos podamos ir a la Escritura, podamos pedir al Espíritu Santo, háblame a través de tu palabra, y que el Espíritu Santo me hable y que yo pueda encontrar revelación por mí mismo de la palabra del Señor. Eso era lo que hacían los bereanos cuando escudriñaban la palabra, según relata el texto. ¿Y cuál fue la respuesta en Berea? El verso 12 nos lo dice: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, igual que en Tesalónica, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, o sea, muchos. Así que el evangelio está llegando, la palabra está siendo sembrada en los corazones de la gente está abrazando la fe, ahora es en Berea, y mucha gente está recibiendo el mensaje. Una iglesia floreciente ahora se estaba levantando en Berea, o sea, otra iglesia floreciente, primero en Tesalónica, ahora en Berea. Una iglesia floreciente se estaba levantando en Berea. Mujeres piadosas, mujeres pudientes, de distinción, y no pocos hombres, muchos hombres. Les estaba diciendo pues que ocurrió en ese momento
en que ocurrió este alboroto ahora, pues la gente en Tesalónica se dirige hacia Berea una vez escuchan que está el evangelio avanzando en Berea, y eran los mismos que en Tesalónica habían formado el alboroto. Ahora los tenemos de nuevo en Berea, formando también ahora otro alboroto. Y de nuevo, el enemigo no viene sino para matar, hurtar y destruir. Ese siempre ha sido el plan. Donde quiera que el poder del Espíritu Santo ha llegado, donde quiera que el Espíritu Santo ha estado obrando, el enemigo de las almas va a intentar por diferentes vías de detener la obra, de crear caos, de provocar división, de traer enemistad, de robar la semilla. En fin, el enemigo va a tratar de detener la obra del Señor, y en ocasiones con turbas y con revoluciones, pero en otras ocasiones y aún más peligrosamente, lo va a hacer sutilmente, lo va a hacer por debajo del radar, lo va a hacer quizás por los pasillos, como quien no quiere la cosa, con medias verdades. El enemigo va a tratar de hacer cumplir su plan. El enemigo va a tratar de hacer lo que pueda por detener el plan de Dios, para destruir, para romper, para arruinar, para deshacer, para exterminar todo lo que el Espíritu Santo ha hecho. Pero qué bueno es saber, aleluya, que la palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia, que ni principados ni potestades nos podrán separar del gran amor de Dios. Y sí, el enemigo viene para matar, hurtar y destruir, pero la propia palabra dice que, refiriéndose al Señor, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Los cristianos en Berea, por cuidar la salud y la seguridad del apóstol, lo enviaron entonces vía mar hacia Atenas. Silas y Timoteo se quedaron en Berea, probablemente escondidos en lo que pasaba quizás el revolú, o que las aguas bajaran de su nivel, pero una vez Pablo llegó a Atenas y descubriendo que iba a necesitar refuerzos, entonces envió a buscar a Timoteo y a Silas para que llegaran a Atenas lo antes posible, para que lo ayudaran con lo que iba a ocurrir allí en Atenas. Así que de eso el pastor Rafael va a estar hablando el miércoles que viene, en la continuación de esta serie de estudios del libro de los Hechos. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la palabra. Te pedimos, Dios del cielo, que pueda quedar sembrada en cada corazón, Señor. Qué increíble es ver el poder de tu Espíritu Santo siendo manifiesto en la iglesia. Qué bueno es saber que ese mismo Espíritu Santo es el que se manifiesta en la iglesia hoy día. Te pedimos, Dios del cielo, que en esta hora, esta palabra que ha sido predicada, que pueda ser grabada en cada corazón, en cada mente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Nos queda orar en esta noche por las peticiones. De nuevo, disculpe el que pues tuvimos que hacer un cambio ahí de última hora, ya que pues parece que el teléfono mío, pues la data pues se fue a ajuste, así que cuando eso pasa el teléfono se frisa y pues no pudimos seguir la transmisión. Así que estamos ahora con el teléfono de Mimi, así que vamos a orar antes que el de Mimi también se pierda también la data. Queremos orar por Bernardo, el hermano de nuestra hermana Mercedes, que continúa hospitalizado. Vamos a orar para que Dios haga un milagro en la vida de Bernardo. Y a orar también por Olga Rodríguez, que mañana será intervenida quirúrgicamente, que vamos a hacer estas oraciones, y con esto finalizamos el servicio en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ir delante de tu presencia, Señor, para presentarte estas peticiones delante de ti. Dios del cielo, oramos por Bernardo. Te pedimos, Dios del cielo, que tú hagas una obra de sanidad en su vida, que tú eres el mismo ayer y por los siglos. Tu brazo no se ha cortado aún, Señor.
y tú continúas haciendo milagros increíbles de sanidad en la vida de la gente, Señor. En esta hora te presentamos a este varón que está recluido, Señor. Te pedimos, en lo que está recluido en el hospital, te pedimos, Señor, que tú hagas una obra y que tú lo levantes de esa cama para la gloria de tu nombre. Oramos por Olga Rodríguez, Señor, que va a ser intervenida en el día de mañana, Señor. Te pedimos que tú seas el médico, Señor, que tú estés ahí en esta sala, Señor, interviniendo para el celestial, que no haya ningún tipo de complicación, Señor, y que Olga pueda recibir esta operación, Señor, que sea exitosa y que comience un proceso de recuperación en donde ella pueda gozar de entera y completa salud, Señor. Te pedimos también por aquellas peticiones de nuestros hermanos que están en sintonía, que quizás no la escribieron en los comentarios. Tú conoces los corazones de ellos. Te pedimos que tú hagas la obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.